El cielo estaba cubierto por nubes pesadas y oscuras, mientras las calles se llenaban del eco constante de la lluvia sin tregua. Una niña de 7 años, completamente empapada, se encontraba sentada en el helado pavimento. Su pequeño cuerpo temblaba no solo por el frío, sino también por el peso aplastante del abandono. Su madre, la única persona que había conocido, la había dejado allí, bajo la tormenta imparable. En ese instante, el mundo de la niña se desmoronó. Las duras palabras de su madre aún retumbaban en sus oídos: «Eres demasiado para mí, ya no puedo seguir cuidándote». No era que la niña no hubiera querido hacer un esfuerzo. Sus pequeñas piernas, inmóviles debido a una discapacidad con la que había nacido, se negaban a llevarla. El mundo parecía cerrarse a su alrededor, oscuro, helado y cruel. Cada gota de lluvia que caía sobre su rostro le recordaba la soledad en la que ahora se encontraba, sin nadie que la amara. La desesperación la invadía, y en su mente resonaban las últimas palabras de su madre, como un eco doloroso que no podía escapar. «Ya no soy suficiente para ti», pensaba, mientras el viento helado le cortaba la piel. Sus ojos, hinchados por el llanto, miraban al vacío, esperando que algo cambiara. Pero nada sucedía. Los pasos de su madre se desvanecieron en la distancia, y ella se quedó allí, sola, bajo la lluvia. La niña se llamaba Isabel. Esa noche, bajo el peso insoportable del rechazo, Isabel experimentó una angustia profunda, un sufrimiento que ningún niño debería tener que conocer. Los años pasaron, pero el recuerdo de esa noche quedó grabado en su mente, como una marca imborrable. El corazón de Isabel fue recibido por el Estado y colocada en un hogar grupal para niños con necesidades especiales. Allí creció, rodeada de personas amables, pero nada pudo llenar el vacío dejado por su madre. Aunque el personal trató de ofrecerle amor y cuidado, Isabel nunca pudo dejar atrás la herida profunda que su madre le había dejado, esa herida de abandono que llevaba consigo cada día. Mientras otros la veían solo como una niña con discapacidad, ella veía algo más, una joven inteligente, con la capacidad de lograr todo lo que se propusiera. Sin embargo, también llevaba consigo el peso de su pasado, la carga de una madre que la había dejado sin compasión. Se destacó en la escuela, superando las expectativas de todos, y se graduó con honores. Sin embargo, cada año, al llegar el aniversario de aquella fatídica noche, Isabel no podía evitar recordar a la mujer que le dio la vida, pero que no pudo protegerla, dejándola atrás en la lluvia. A la edad de 27 años, Isabel se había convertido en una joven fuerte y decidida, lista para enfrentar la vida y marcar una diferencia en el mundo. Recientemente, Isabel se había graduado de la universidad con un título en trabajo social, una carrera que eligió no por obligación, sino por su profundo deseo de ayudar a aquellos que, como ella, habían sufrido el abandono. Era su manera de devolver algo al mundo, de dar sentido a su propio dolor. Una noche, mientras Isabel se encontraba sentada en un café, disfrutando de su té en silencio, un hombre se acercó y se sentó frente a ella. Era un hombre de mediana edad, con una sonrisa cálida y un comportamiento amable. La miró con una intensidad que pareció llegar directo a su alma. «Isabel, sé que no me reconoces», dijo con suavidad. «Pero conocí a tu madre. Ella me pidió que te encontrara». Isabel sintió que su corazón se detenía al escuchar esas palabras. «Madre, después de tantos años». El hombre continuó, con un tono de voz preocupado. «Sé que esto es inesperado, pero ella te ha estado buscando. Se arrepiente profundamente de lo que hizo y quiere enmendarlo de cualquier manera que pueda. Pero está demasiado enferma para venir a ti en persona». La mente de Isabel comenzó a dar vueltas a la velocidad de la luz. ¿Su madre? La misma mujer que la había dejado sola en la lluvia, que se había rendido con ella tan fácilmente. «No quiero verla», respondió Isabel, con la voz quebrada. «Me dejó cuando más la necesitaba. He construido mi vida sin ella». El hombre asintió, comprendiendo la reacción de Isabel. «Lo sé,
Pero ahora las cosas son diferentes. Ella ha pasado por mucho y desea disculparse, pero está demasiado enferma para venir a ti personalmente. Isabel se quedó en silencio, atónita, mientras el peso de sus palabras se asentaba en su interior. Una parte de ella quería rechazar esto por completo, apartarse de la mujer que la había herido de forma tan profunda. Pero había otra parte de ella, la que siempre había anhelado algún tipo de sanación, que no podía ignorar la posibilidad de encontrar finalmente un cierre. Lo pensaré, pero no prometo nada, dijo Isabel con voz suave, apenas audible. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Isabel se sintió atrapada por los recuerdos de esa noche. El sonido constante de la lluvia. El sabor salado de sus lágrimas. El frío pavimento bajo su cuerpo. Había logrado construir una vida para sí misma, rodeada de personas que la amaban por lo que era. ¿No necesitaba a su madre, o sí? Entonces, una noche, Isabel decidió que iría a ver a su madre, no por ella, sino por sí misma. Había pasado años aferrándose a la ira, pero nunca había enfrentado realmente el dolor. Era el momento de confrontarlo. Isabel llegó a una pequeña casa a las afueras del pueblo. La casa parecía vacía y desmoronada, como si el tiempo la hubiera dejado atrás. Al acercarse, el aire se volvió denso, pesado. Los árboles alrededor susurraban con el viento, y la luz de la luna apenas se filtraba entre las nubes. Isabel dio un paso hacia la puerta, pero algo en su interior le decía que este encuentro cambiaría todo. Tomó una profunda respiración y tocó el timbre, su corazón latía con fuerza, esperando lo que sucediera a continuación. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras tocaba el timbre. Insegura de lo que encontraría, la puerta se abrió lentamente y allí, frente a ella, estaba una mujer frágil y débil. Su rostro, marcado por el paso del tiempo, ya no se parecía en nada a la madre que Isabel recordaba. Esta mujer, ahora mayor, desgastada por la vida, parecía estar rota, pero había algo en sus ojos, una dulzura que Isabel nunca había visto antes. Lo siento, susurró su madre con una voz tan baja que casi no se escuchaba. Estaba tan equivocada. No sabía cómo cuidarte. Pensé que estaba haciendo lo correcto al dejarte, pero me equivoqué. Por favor, perdóname. Isabel, paralizada, se quedó inmóvil por un momento. Todos los años de dolor y rabia inundaron su mente. Tenía todo el derecho de girarse y marcharse, de no mirar atrás nunca más. Pero entonces pensó en todas las personas que nunca se habían rendido con ella, a pesar de sus luchas, en todos aquellos que la habían apoyado. En ese instante, algo dentro de ella cambió. Te perdono, dijo Isabel con voz firme, aunque cargada de emoción. Pero no lo hago por ti. He pasado demasiados años aferrándome a esta ira. Es hora de dejarla ir. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas, y con un suspiro de alivio, susurró, gracias. Con los años que siguieron, Isabel y su madre reconstruyeron lentamente su relación. No fue fácil ni perfecta, pero trabajaron en ella todos los días. Isabel, que ya no caminaba sin ayuda, había llegado a la casa con la asistencia de un dispositivo de movilidad que le permitía moverse con mayor libertad. Cada paso que daba, no solo se enfrentaba a sus propias limitaciones físicas, sino también al peso del pasado. Pero poco a poco, las heridas comenzaron a sanar, tanto en su cuerpo como en su alma. Isabel no esperaba que su madre fuera la mujer que había soñado alguna vez, pero aprendió a aceptarla tal y como era. Y en esa aceptación, encontró la sanación. Con el tiempo, Isabel se convirtió en consejera, ayudando a niños que, como ella, habían enfrentado traumas similares. Su historia se convirtió en un faro de esperanza, un testimonio viviente de que, sin importar lo doloroso que sea el pasado, nunca es demasiado tarde para sanar, perdonar y seguir adelante. 20 años después de esa noche fatídica bajo la lluvia, Isabel se encontraba de pie sobre un escenario en una conferencia, compartiendo su historia con una audiencia.
Mientras hablaba, sus ojos recorrieron la sala y vio cómo las personas asentían, sintiendo el peso de sus palabras. No solo había encontrado la paz con su pasado, sino que también se había transformado en una fuente de inspiración para aquellos que, como ella, habían sufrido en silencio. A veces, Isabel decía que su voz se llenaba de calidez y fuerza al compartir su mensaje, el mayor acto de bondad que puedes ofrecer es el perdón. No se trata de justificar lo que estuvo mal, sino de liberarse de las cadenas del pasado. En ese momento, Isabel comprendió algo profundo, su historia no solo era sobre abandono, sino sobre resiliencia, esperanza y el poder transformador del perdón. Era una historia sobre cómo, incluso en los momentos más oscuros, la capacidad humana para la bondad y la compasión podía cambiar el rumbo de las vidas. Isabel sabía que ese era el mayor regalo de todos, y quería compartirlo con el mundo. Quiero que todos ustedes recuerden esto, dijo con firmeza, mirando a la audiencia. Por muy difíciles que sean las circunstancias, siempre hay una oportunidad para sanar, para seguir adelante. Nadie está condenado a vivir atrapado en su dolor, siempre hay una forma de encontrar la luz, aunque parezca lejana. Así que, si estás atravesando un momento difícil, quiero que sepas que tienes el poder de cambiar tu historia, igual que yo lo hice. Y antes de terminar, Isabel hizo una pausa, mirando a cada uno de los presentes, y dijo, si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte a este canal y dejar un comentario. Tu historia también puede inspirar a otros. No estás solo en tu camino.